Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En este día, Dios nos da su palabra eterna en el libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a leer juntos versículos del 8 al 9. Daniel, capítulo 1, versículos 8 y 9. Vamos a leer la preciosa palabra del Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Es una pregunta bien importante, que tenemos que estar a través de la palabra pudiendo contestar correctamente. Hace apenas una semana, aquí en Seúl, que es la capital de Corea del Sur, seguramente muchos lo han escuchado, pues se levantó un acontecimiento muy grave. Estaban celebrando la fiesta de Halloween y hubo una avalancha de gente donde hubieron más de 150 personas que fallecieron, entre ellos muchos muy jóvenes. Y la verdad es una noticia bien triste, ¿verdad? A mí me hacía pensar, ¿y esas personas habrán escuchado a Jesús el Cristo? ¿No habría nadie que les predicara este precioso evangelio? Porque la gente, sin saberlo, está viviendo en la oscuridad, como la palabra de Dios nos muestra. En Efesios 2:2 dicen que siguen la corriente de este mundo, cuyo príncipe es Satanás. Y es algo real. Siempre tenemos que estar tomando la palabra y viéndola alrededor nuestro, como es algo exacto, concreto. No es solo una teoría. Por eso es tan importante que abramos nuestros ojos espirituales y veamos todo a través de la palabra. Y la gente, pues está esa fiesta, ¿no?, tan famosa, que no es algo original de nuestras naciones, pero que se ha globalizado, ya está en todo el mundo. Y aquí en Corea, que no es algo tampoco tradicional, pues estaban celebrándola. Y la gente piensa que es algo divertido, es la moda, y va la gente por ignorancia, ¿verdad?, a esos sitios sin saber que realmente lo que están haciendo es un culto satánico. La gente no lo sabe porque no conoce el mundo espiritual, porque tiene los ojos entenebrecidos. Por supuesto, cuando se hace un culto satánico, ¿quién obra? Satanás. Y dice en Juan 10:10 que él vino a hurtar, matar y destruir. Y esos son los frutos que se levantan. En todos nuestros países, desde hace tiempos inmemorables, pues tenemos tradiciones de idolatría, brujería, adivinos, chamanes. Es algo real, curanderos. Es algo tradicional. La gente, por ignorancia, como está sufriendo, va, ¿verdad? Con buen corazón piensa que es respuesta. Y además, muchos de ellos dicen que lo hacen o que es un don que viene de Dios. Y claro, uno es ignorante, pues se lo cree, ¿verdad? Y a lo mejor va y encima recibe respuesta. Porque si no recibieran respuesta, no irían. Pero es una respuesta falsa, de un poder falso y limitado de Satanás y los demonios. ¿Por qué es una respuesta falsa? Porque el final, desgraciadamente, si uno está yendo a esos sitios, va a ser problemas espirituales, desastres, maldiciones, problemas generacionales. Por eso tenemos que estar viendo la realidad espiritual. Y es por eso que nos tenemos que levantar. Pero aunque somos creyentes mucho tiempo, la verdad que no funciona bien el evangelismo para nuestra vida, ¿verdad? Llevamos tiempo en la iglesia, incluso tenemos cargos, pero no es fácil para nosotros. Y eso me pasaba a mí también muchos años.
Yo por gracia de Dios pude recibir el Evangelio. Nadie me habló. Fue a través de la palabra en mi casa. Ahí pude entender que Jesús es el Cristo y pude recibir esa salvación tan grande. Fue un día que nunca me voy a olvidar. En ese tiempo yo ni sabía que había iglesias cristianas. No había apenas donde yo vivía. Y el Señor me guió a una iglesia muy preciosa. Pero en esa iglesia, la verdad, aunque había gente, hermanos, de gran bendición, pues vivíamos el legalismo. Hay que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y si no lo haces, pues no te salvas. Y la verdad, pues era muy difícil, ¿verdad? Porque yo todas las noches pensaba, si hoy me muero, me voy al cielo o me voy al infierno. Y era un sufrimiento, ¿verdad? Siempre dando una apariencia de que eras muy santo, muy íntegro. Vivíamos de apariencia, la verdad. No funcionaba, era un sufrimiento. Después entramos en una corriente de misticismo, porque era la moda en las iglesias. Y ya buscando cosas místicas, poderosas, buscando el poder de Dios. Y bueno, por supuesto, Dios es místico y Dios obra, pero realmente, yo me acuerdo, Pastor Sergio, el micrófono se silenció. muchas personas tenían, iban a la iglesia y experimentaban grandes cosas místicas, pero luego el lunes, me acuerdo perfectamente, todos estaban caídos, no funcionaba. Sí, experimentábamos cosas, pero luego nuestra vida real no funcionaba. Y ahí viví mucho tiempo y pude experimentar y conocer y darme cuenta que tampoco eso no era la respuesta. Luego me acuerdo que también hacía mucho activismo en la iglesia, servía al Señor en esto, en lo otro, me gustaba devocionar a Dios, pero lo hacía realmente, y ahora pensándolo, también lo hacía por mí, por levantar mi nombre, porque me gustaba tener una buena posición, y eso nos puede pasar, ¿verdad? Pero tampoco funcionaba, porque realmente pasaba tanto tiempo haciendo cosas para el Señor que me estaba olvidando de lo más importante que tenemos que hacer para el Señor. Era como Marta, ¿verdad? Afanada y turbada estás por muchas cosas, pero se me olvidaba que lo importante era como María, estar ahí a los pies de Cristo cada día. Y así no funcionaba en absoluto mi vida de fe, aunque amaba mucho al Señor. Luego, por gracia de Dios, un día, pues Dios me abrió la puerta para venir aquí a Corea del Sur, y a través de ese tiempo pude entender correctamente el Evangelio. Sí que tenía el Evangelio, pero lo pude ordenar en mi vida. Pude tener la conclusión de que, verdad, Jesús es el Cristo. Él ha consumado todo. Dentro de Jesús el Cristo, Dios nos ha dado todo. Es la verdadera respuesta. ¡Wow! Y me quedé impresionado. Eso era realmente lo que yo en el fondo sabía, pero estaba sin darme cuenta, engañado, esforzándome en cosas incorrectas. Y ahí pude de verdad recibir mucha gracia con la palabra. Y después tomé también la conclusión, es verdad, mi vida tiene que ser para proclamar este evangelio hasta mi último suspiro. No hay nada más precioso, más valioso que entregar nuestras vidas para compartir este evangelio. ¿Por qué? Bueno, si una persona está a mi lado enferma, se está muriendo, y yo tengo la medicina, no me la voy a guardar para mí, ¿verdad? Se la voy a dar, porque es la respuesta. Jesús el Cristo es el verdadero sanador, y nosotros ya tenemos a Cristo. Por eso es muy importante este tiempo que Dios les regala, el entrenamiento a través del pastor Andrés. Es una bendición tremenda, es un regalo de Dios que no tienen que perder. Tienen que estar orando antes de comenzar esta reunión. Tienen que preparar sus libretas, sus bolígrafos, sentarse y centrarse bien en la palabra, porque la palabra es más valiosa que el oro y la plata. Es lo que nos da la respuesta. Y no solo escucharla,
personalizarla en nuestra vida, porque la palabra es viva y eficaz y es una espada de dos filos que nos va a sanar, nos va a mostrar la dirección de Dios, el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Lo único que nos puede cambiar es la palabra de Dios, es el poder de la palabra. Por supuesto, la palabra con la esencia del Evangelio de Jesús el Cristo. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Porque es un mandato del Señor. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero como dicen los hermanos, que me sorprendió aquí en Corea, la evangelización del mundo, ¿dónde empieza? En mí. En mí. Primero yo. Uno puede decir, Jesús es el Cristo. Está bien. Pero eso es solo una teoría, ¿verdad? Estar aquí. Está bien, es bueno, es el primer paso. Pero Él tiene que estar aquí. Él viene a ser el dueño de nuestras vidas. Y está cerca, ¿verdad? Hay apenas un palmo, pero es muy distinto, ¿verdad? Muy distinto tener a Cristo como una teoría a que realmente lo podamos estar experimentando en nuestras vidas. Dejar que Él realmente sea el dueño, sea nuestro todo. Como Pablo confesó en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo tiene que ser mi todo. Y eso es el entrenamiento. Los discípulos del Señor estuvieron 3 años, comían, dormían, veían los milagros, las señales, escuchaban predicar al Señor con autoridad, lo veían orar, que era sublime, pero todavía, aunque conocían que Jesús es el Cristo, seguían en el yo. Ellos se peleaban continuamente. ¿Por qué se peleaban? Por la posición. Señor, yo quiero, ¿quién estará a tu lado? Yo quiero estar a tu diestra. Se peleaban continuamente para ver quién tenía un lugar más alto. Y luego, ¿qué buscaban ellos? La plata, el dinero, es lo que buscaban. Por eso cuando vino ese joven rico al Señor, y él le dijo que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos, dice que se asombraron. ¿Por qué se asombraron tanto? Porque ellos esperaban hacerse ricos, porque pensaban que Jesús, Él venía para ser un Cristo guerrero, para levantar un reino político. Él iba a luchar contra los romanos, pensaba, iba a quitar a los romanos de allí. Y claro, si Jesús se hacía rey, entonces ellos serían ministros del reino y tendrían mucha economía. Es su pensamiento. Fíjense qué equivocados estaban. Por eso su vida de fe no funcionaba. Conocían que Jesús es el Cristo. Pedro lo confesó en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la vida de Pedro todavía no había cambiado. Seguía subiendo como las olas. Luego bajaba. Que voy a dar mi vida por ti, arriba. Luego lo niega 3 veces. Ya está abajo, ¿verdad? Y muchas veces nuestra vida de fe es así, porque yo lo he experimentado muchos años. No tenemos seguridad y vamos por aquí y luego vamos por allá. Con buen corazón no tenemos una dirección clara y es bien difícil vivir así, ¿verdad? Por eso Dios les ha bendecido grandemente. Gloria a Dios, porque Él les ha dado y les está dando este evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Y estén entrando en esta corriente de la palabra, porque a través de la palabra siempre Dios nos da la respuesta. Dios hizo todas las cosas, toda la creación de la nada con su palabra. En Génesis 18:17 dice que antes de hacer algo, el Señor siempre da su palabra. Y cuando Él da la palabra, ocurren cosas, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Dice Isaías 40, versículo 8. Por eso entren en la palabra, mediten, memoricen, obedezcan la palabra de Dios, esta palabra preciosa del Evangelio, y van a recibir sanidad, seguridad, dirección. Van a disfrutar a través de la palabra la verdadera vida y se van a levantar como verdaderos testigos,
porque la parte más importante, primero, como he dicho, somos nosotros. Hay que disfrutar este evangelio 24 horas. Cuando Pedro pudo tener ese cambio, cuando empezó a disfrutar solo Jesús el Cristo, ya pudo compartirlo. Lo que tengo, te doy. Le dijo al cojo de la puerta de la hermosa, Hechos 3, ¿verdad? Lo que tengo, ya no una teoría, lo que tengo, lo que poseo, lo que es más valioso que la plata y que el oro. Este evangelio de Jesús el Cristo, que Pablo dijo que todo lo demás comparado con este evangelio era como basura en Filipenses 3, que era el conocimiento más alto, porque es la verdadera respuesta. Lo que tengo, te doy. Eso es lo que hizo. Por eso, para poder primeramente ustedes como evangelistas, poder disfrutar este evangelio, hay cosas que tenemos que tirar. Hay cosas que hay que tirar. ¿Qué es lo que tenemos que tirar? Hay que tirar el malentendimiento. No hay que ser engañados. Uy, no tengo nadie que me ayude. Estoy solo, estoy en una situación difícil. Eso es un malentendimiento. Somos hijos de Dios. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. José era esclavo en Egipto. Él estaba solo, pero él no malentendió. Él sabía que Dios lo enviaba, que no iba como esclavo, era un evangelista. Ustedes son evangelistas, da igual que estén en un lugar donde no tengan a nadie, donde no haya nada. Ya tenemos a Jesús el Cristo, que es la verdadera respuesta. Que no estemos quejándonos, ya somos hijos de Dios. Es una posición tremenda. Dios vivo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que tirar todas las heridas que hemos sufrido a través, sobre todo, de la familia. Muchas veces incluso de nuestros padres, que seguro que nos aman muchísimo, pero eran imperfectos como nosotros. Y sin darse cuenta, muchas veces nos han tratado mal en ciertos aspectos. Ya ha habido heridas en nuestras vidas, o acontecimientos, o situaciones que hemos tenido que vivir. Hay que salir de las heridas, porque si no salimos, es un canal que Satanás va a utilizar para engañarnos. Y tenemos que salir de ahí, porque Jesús el Cristo es verdadero sanador. Y él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús el Cristo ha quebrantado todos los pecados. Como verdadero sacerdote, él nos ha sacado de todo desastre, de toda maldición. Como verdadero rey, él vino para deshacer las obras del diablo. Y como verdadero profeta, abrió el camino para regresar con él. Por eso en él podemos tener la verdadera sanidad. Y tenemos que estar quitando toda herida de nuestra vida, totalmente solo a través de Jesús el Cristo, para que este Satanás no nos engañe. Tenemos que quitar y tirar toda incredulidad. Hay que salir de la incredulidad, la queja, la crítica, el temor. ¿Por qué tememos? ¿Por qué esa incredulidad? Si yo de verdad creo que Dios vivo está conmigo, que soy un hijo de Dios, ¿de qué tengo que temer? ¿De qué me tengo que asustar? Pero muchas veces tenemos temor, incluso por cosas que no son importantes. Y si ya viene un problema grande, ya nos caemos totalmente. Porque parece lo lógico, ¿verdad? Lo razonable. Pero es razonable que Dios abriera un mar rojo, es razonable que Dios rompiera esas murallas de Jericó, es razonable que Dios parara el sol y la luna para que Josué pudiera vencer a los amorreos. ¿Es razonable? No. Nosotros tenemos que creer la palabra de Dios a través de la fe, no con nuestro criterio, porque los caminos y pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Hay que quitar toda incredulidad, porque no hay nada imposible para Dios. Tienen que estar creyendo totalmente la palabra de Dios, que es viva y eficaz, viviendo siempre conforme a la palabra, creyendo la palabra y tirando todas esas cosas, incredulidad, heridas, malentendimiento. Hay que saber quién somos ya. Somos hijos de Dios.
El Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos guía con la palabra. Y cuando oramos en su nombre, el Espíritu Santo obra. Fíjense, qué bendiciones tenemos. Y al orar, se mueve el mundo espiritual. Tenemos una oración con una autoridad tremenda, autoridad por el nombre de Cristo, que ya tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y al orar, la oscuridad es quebrantada. Se va totalmente la oscuridad. Y cuando estamos orando, Dios envía a los ángeles, como aparece en la palabra Hebreos 1:14, y en ese momento se levantan las obras del reino de Dios. Porque dice en Filipenses 3:20 que somos ciudadanos de los cielos. Fíjense, es el respaldo que usted tiene, lo dice la palabra de Dios, que es la verdad. Y Dios les levanta y les utiliza como testigos. Gloria a Dios. Es una promesa. No es que yo tengo que ser un testigo, no. Él me va a levantar como un testigo. Yo solo tengo que estar aferrándome cada día a la palabra, disfrutando este pacto de Jesús el Cristo, que es la verdadera respuesta. Muy bien. Eso es lo que tenemos que tirar. Pero ¿a qué tenemos que aferrarnos? Solo a Jesús el Cristo. No hay más. Él consumó todo en la cruz. Cada día tengo que poner mi fe que Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Él ha consumado todo. El problema que tengan no importa. Tienen que consumar, creer que Cristo lo ha solucionado. Grandes, pequeños, de todos los colores, no importa, hay problemas muchos, ¿verdad? No podíamos ni escribir. Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas, porque Él solucionó la raíz, el problema fundamental del cual salen todos los problemas. Por eso si se sana la raíz, si se arregla la raíz, ya todo tiene respuesta a través de Jesús el Cristo. Había un matrimonio, se casaron hacía poco, bueno, y ya no, pues no tenían hijos, ¿no? Y los hermanos de la iglesia, pues a veces somos así, ¿no? Uy, ¿por qué no pueden tener hijos? Será culpa del marido, otros, será culpa de la mujer, ¿no? Somos así. El pastor lo escuchó y cuando fue allí a visitar a este matrimonio, a dar la palabra, pues les preguntó, ¿por qué no podéis tener hijos? ¿Hay algún problema? Entonces la mujer le dijo, pastor, la verdad que en mi familia todos los niños que han nacido nacían con problemas. Entonces la verdad nos da miedo tener hijos por si salen también con problemas. Entonces el pastor, ¿qué hizo? Pues lo que tiene que hacer, dar la palabra. Toda la respuesta siempre con la palabra. Toda la consejería bíblica solo con la palabra. Porque la palabra de Dios es la respuesta. Y allí explicó claramente que Jesús el Cristo, como verdadero sacerdote, quebrantó toda maldición. Él quitó todo, los desastres, que Él había consumado todo. Y a través de la palabra, pues Dios habló a esta pareja, este matrimonio. Y tomaron esa palabra para sus vidas y lo aplicaron a sus vidas, a su problema. Empezaron a orar y tuvieron hijos. Todos sus hijos, todos, nacieron sanos. Porque en verdad Jesús el Cristo ha consumado todo y hay que personalizar este evangelio. No es una teoría. Yo tengo que vivir en el evangelio. Tengo que vestirme de Jesús el Cristo. Tengo que estar viendo todo a través del evangelio. Tengo que aplicar el evangelio en mis situaciones cotidianas, en mi realidad. No es algo solo para el domingo en la iglesia, no. Jesús el Cristo ha resucitado. Él vive, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 24 horas. Es algo tremendo, ¿verdad? Qué bendición tenemos. Y tenemos que estar aplicándolo a todas las situaciones grandes, pequeñas. Jesús el Cristo ha consumado todo y tienen que aferrarse ahí, tirar todo lo otro. Dios le dijo a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas tierra santa es, le decía eso, quita tu humanismo, quita tu incredulidad, Moisés.
Aférrate solo a Jesús el Cristo. Que ese evangelio sea real, que lo apliques a tu vida cada día, porque ese es el poder del evangelio. Y donde estamos, tenemos la promesa de que el reino de Dios se establece. Es algo que Dios hace a través de nuestras vidas. Tenemos que conocerlo conforme a la palabra. Si uno pone levadura en una masa, como dice también la palabra en una parábola, y luego le pone un pañito húmedo, ¿verdad? Lo deja ahí descansar, silenciosamente, toda la masa se leuda, empieza a crecer. Pues eso es lo que ocurre. El reino de Dios se establece allí donde estamos. Tenemos esa autoridad espiritual. Por eso el Señor durante 40 días en Hechos 1:3 les habló de las obras del reino de Dios. Ya tenemos esa bendición. No tienen que estar peleando con personas. No hay que estar peleando con nadie. Uy, el esposo con la esposa, con los hijos, peleando arriba, abajo, con este, con el otro, con el jefe, con el empleado, todo peleando. No es eso. Tenemos una autoridad que tenemos que conocer. Nuestra batalla, como dice Pablo en Efesios 6:12, no es contra carne ni sangre, es espiritual. Una batalla que Cristo ha vencido, pero nosotros tenemos que pelearla y plantar ese estandarte, esa bandera de Jesús el Cristo. Ya está vencida esa batalla, pero hay que estar plantando en oración ese estandarte de Cristo. Por eso cuando ustedes oran, se mueve el poder del trono celestial. Dios envía a los ángeles, la oscuridad es quebrantada. Se levantan las obras del reino de Dios. Y eso es lo que tienen que hacer, en primer lugar, en su Jerusalén. Primero es su familia. Es el primer campo de evangelismo. Tienen que orar por su esposo, su esposa, sus hijos. Tienen que quebrantar el poder de Satanás, que se levante la obra del reino de Dios. También en sus trabajos. Ustedes no están allí trabajando solo para ganar plata, para ganar dinero. Eso es lo secundario. Es importante, pero es secundario. Ustedes han sido enviados ahí como evangelistas. Es distinto, ¿verdad? Llegar allí a trabajar que llegar a decir, a ver cómo mi Señor obra en este día. Voy a orar. Voy a estar preparado para compartir este evangelio. Es distinto, ¿verdad? Había una hermana que no iba a la iglesia. Entonces, bueno, pues llamé, estaba muy ocupada trabajando, pues fui allí al lugar donde trabajaba en el restaurante y pude estar compartiendo un poco la palabra con ella. Entonces, ella se sentía muy mal con su jefe, el trabajo, muchísimas dificultades, ¿verdad? Pero al dar la palabra, pues recibió gracia. Entonces, todas las semanas, con permiso de su jefe allí en el restaurante, pues empecé a ir para hacer el movimiento de la palabra. A través de la palabra, por supuesto que es viva y eficaz, esta hermana recibió gracia. Empezó a entender que su jefe era así. ¿Por qué era? No conocía a Cristo. Si no conocía a Cristo, ¿quién tiene en su vida? Satanás, dice en Juan 8:44, está dominando su vida. Por eso, de un árbol de mangos, ¿qué fruto va a salir? Mangos, es lo normal, ¿no? De una persona separada de Dios, que no estemos esperando que salgan buenos frutos, van a salir cosas feas a veces, ¿verdad? Por eso, en vez de pelear con él, ¿qué hace falta? ¿Cómo puede cambiar ese jefe? Solo a través de Jesús el Cristo. Lo que necesita es el evangelio, ¿verdad? Aunque pelee con él, no va a funcionar. Pero si empieza a orar, quebrantar el poder de Satanás, orar para que esa persona conozca a Cristo, eso sí que es la voluntad de Dios. Y ahí Dios va a dar respuesta. Pero si no tenemos fuerza espiritual, somos engañados, ¿verdad? Por eso, a través de la palabra, la corriente de la palabra, como dice en Ezequiel 47, es como ese río de aguas salutíferas, aguas que traen sanidad. Y hay que entrar la corriente de la palabra. Primero entró al tobillo, luego a la rodilla, luego a la cintura, a los lomos. No, hay que tirarse totalmente, hay que zambullirse en esa corriente de la palabra para recibir esa sanidad, porque ahí está todo.
Dios da la palabra y la cumple. Y nosotros tenemos que ser esos instrumentos como Pablo que disfruten de la palabra y compartan este mensaje de Jesús el Cristo. Y ahí ciertamente esta joven, esta hermana pudo abrir sus ojos solo con la palabra. Empezó a orar por su jefe. Un día, cuando llegué ahí al restaurante, el jefe me llamó. Era iraní, de Irán, se llama Samuel. Y me llamó y me contó sus problemas. Y yo le di la respuesta, que es Jesús el Cristo. Y Dios, que es el que hace la obra, abrió su corazón. Dios lo salvó. Dios cumple su palabra. Dios da respuesta a la oración cuando es una oración del pacto. Y realmente el nombre de Cristo fue proclamado y glorificado. Por eso es muy importante entender quién somos nosotros. Somos evangelistas. Sí, yo soy esposo, sí. Yo soy esposa, bien, es verdad. Yo soy madre, es bien. Yo soy padre, bien. Yo soy trabajador, está bien. O yo soy empleador, está bien. Pero primeramente usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Es la primera identidad que tiene. Y usted es un evangelista. Y eso hay que entenderlo conforme a la palabra para empezar a ver correctamente. Si no, mi vida de fe no va a funcionar. Me voy a frustrar, no va a funcionar. Y eso es lo primero. Solo Jesús el Cristo. En cada lugar donde estoy, el reino de Dios, hay que orar para que se levanten las obras del reino de Dios. Y como soy débil, Dios que es tan perfecto, Él nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Y necesitamos, como dice Pablo, como nos ordena la palabra, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Hasta dónde? Hasta que rebose, hasta que salte como un río de agua viva. Hasta ese punto hay que ser lleno, para que esos ríos de vida a través de nosotros estén salvando a todas las personas que están a nuestro alrededor. Primeramente, como he dicho, mi familia. Ahí es mi Jerusalén. No se trata que vaya por ahí predicando por las calles y luego mi familia está boca abajo. No es así. Todo tiene un orden, ¿verdad? Empieza en mí. Luego mi matrimonio, mis hijos. Ahí, de una manera como Dios lo hace, con orden. Ahí funciona realmente el Evangelio, ¿verdad? Porque Jesús el Cristo, Él restaura. No importa la situación familiar, matrimonial, a través de Cristo se restaura totalmente. Ese es el poder del Evangelio. Y ese es el mayor milagro, ¿verdad? Hay gente que busca milagros. El milagro es la salvación. Ese es el mayor milagro. Hemos sido arrebatados de la oscuridad a la luz admirable. El milagro es que una familia se restaura con el Evangelio. Eso es un milagro. Amén. No hay nada ni nadie que lo pueda hacer. Y ahí tenemos que estar experimentando este Evangelio. Por eso solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Y en el pasaje de hoy vemos a Daniel. Daniel no tenía una situación fácil. Daniel fue llevado cautivo allí de su ciudad a Babilonia. Babilonia representa confusión. Babilonia era un imperio poderoso, pero era un lugar de idolatría, de oscuridad. Y allí estaba Daniel, era un esclavo. Pero Daniel sabía quién era él, no era un esclavo, era un evangelista. Dios lo enviaba allí. ¿Por qué? Porque esa nación poderosa estaba llevando esa oscuridad a todo el mundo, estaba influenciando. La única manera de poder quebrantar la oscuridad es la luz. Jesús el Cristo es la luz del mundo. Y ciertamente a través de nosotros el Señor quiere bloquear esos desastres que hay en nuestras naciones. Es que mi nación tiene problemas. ¿Quién tiene la culpa? ¿El presidente? Bueno, es importante el presidente. Nosotros tenemos que orar por las autoridades. Dicen, segunda de Timoteo, ¿verdad? Hay que orar. No importa el color que tengan, eso es secundario. Tenemos que seguir la palabra. Pero el problema no es el presidente, el problema es un problema espiritual, es un problema espiritual. Por eso la única manera de
quebrantar ese poder espiritual es Cristo. Y Dios les ha llamado a ustedes, son la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, para proclamar el evangelio de Jesús el Cristo. Si estamos compartiendo este evangelio, cambiarán las vidas. Si cambian las vidas, cambian las familias. Si cambian las familias, cambia la sociedad, cambia la nación. Eso es el poder del evangelio. Y es lo que el Señor quiere hacer, pero que no seamos olvidados. Hay que empezar en mí. En mí. Yo tengo que tengo que disfrutar de Jesús el Cristo. Y es lo que hacía Daniel. Dice en Daniel 6:10, ¿qué dice? 3 veces al día, dice. 3 veces al día. Daniel, como solía hacer antes, Daniel 3 veces al día entraba en su cámara, se ponía y se postraba de rodillas delante del Señor mirando hacia el templo, es decir, tomando el pacto del Mesías, de Cristo. Se ponía a orar 3 veces al día. Era una persona bien ocupada, bien importante, pero sabía lo esencial. Estamos siempre ocupados, siempre. Pero no tenemos que perder lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Nuestro tiempo personal, nuestro altar, nuestro aposento alto, nuestro propio tabernáculo allí, en ese lugar, tranquilos delante del Señor, para recibir la gracia para el oportuno socorro, el poder de lo alto. Eso es lo esencial. Dios nos ha creado seres espirituales, Génesis 1:27. Habíamos perdido esa relación con Dios, pero a través de Jesús el Cristo la hemos restaurado. Hemos sido creados para dar culto continuamente y cada día necesitamos ese tiempo. Daniel era su secreto. El secreto de por qué tenía victoria, el secreto de por qué Dios lo utilizó grandemente. Y ese es el secreto que Dios quiere que ustedes estén experimentando, porque el mismo Dios que estaba con Daniel es el Dios vivo que está con nosotros. Por eso, 3 veces al día, allí de rodillas, como solía hacer antes, dice. No cuando le vino el problema, ¿verdad? Porque la verdad, ¿cuándo oramos? Cuando viene un problema. Ahí clamamos. Pero eso no es así. Hay que orar los días normales, cada día, porque nuestra prioridad es Jesús el Cristo. Hay que orar, no esa oración que yo tantos años había hecho, ¿verdad? La lista de la compra. Iba al Señor y decía, dame, dame, dame. No funciona así, ¿verdad? No es eso. La oración es mucho más que pedir. La oración es relacionarse con Dios, recibir la fuerza, la paz que sobrepasa todo entendimiento, disfrutar de ese poder espiritual, el tiempo más feliz, nuestro respirar espiritual, el poder que transforma el mundo, esa oración que pone ese poder del trono en mi vida, que restaura ese estado espiritual, que es lo más importante. Y luego la oración es para que se haga la voluntad de Dios, para que el reino de Dios venga. Esa es la oración modelo, ¿verdad? Que el Señor enseña, llamamos el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Es una oración modelo. Orar por el evangelismo, por la evangelización, para que el reino de Dios se establezca. Por eso tenemos que orar. Señor, dame comida. ¿Por qué tengo que comer? Por supuesto. Necesito comer, ¿pero por qué? Para poder predicar el evangelio. Los solteros, Señor, dame mi futura esposa. ¿Por qué me tengo que casar? Para formar un matrimonio, para predicar que Jesús es el Cristo. ¿Por qué tenemos que tener hijos? Son discípulos de Cristo que van a continuar este movimiento del evangelismo. Por eso hay que estar todo enfocalizándolo con esa dirección. Para el reino, para la evangelización mundial, ahí ciertamente Dios va a dar respuesta a nuestras oraciones. Por eso Daniel, él disfrutaba cada día de Jesús el Cristo teniendo sus tiempos de oración. Y esa es la parte que ustedes tienen que restaurar y yo también cada día. Es lo más importante, no hacer muchas cosas. Primeramente, establecer ese sistema espiritual para cada día concentrarme en la palabra, en ese tiempo, orar, disfrutar de que Dios vivo está conmigo.
y estar orando por el evangelismo, porque el evangelismo bíblico siempre empieza en oración. Y de esa manera vamos a ver cómo Dios nos sana. Vamos a ver cómo Dios nos empieza a levantar espiritualmente. Y bueno, sí, los problemas siguen ahí, pero ya no me afectan, ya los trasciendo, porque yo ya estoy distinto, ya puedo disfrutar de este evangelio, es distinto. Y luego llegará el horario que esos problemas Dios los va a utilizar para proclamar el evangelio. Porque Dios es tan perfecto que Él, como dice en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso, que puedan tener ese tiempo como Daniel. Cuando Daniel fue tentado y le dijeron que tenía que comer esa comida del rey, que era idólatra, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque era idolatría. Lo que hizo Daniel es solo Jesús el Cristo. Entregó su vida, lo podían matar. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque él disfrutaba de Jesús el Cristo. Era su vida. Él sabía que Dios vivo estaba con él. No tenía ningún temor. Ese era el estado espiritual de Daniel, porque cada día tenía su tiempo de oración de la palabra y él se levantaba como testigo. Nada más decidir por Cristo. Versículo 9. Dios obró en el corazón del eunuco. Automáticamente, cuando apostamos por Cristo, tomamos una decisión por Cristo, por la evangelización, Dios nos respalda, Dios da respuesta automáticamente. Y les dejaron comer verduritas, ¿verdad? Durante 10 días, y luego los revisaron y estaban más sanos, más hermosos que los otros. Ese es el poder del evangelio. Daniel se levantó como consejero real, delante de 4 reyes de manera consecutiva. Todos vieron cómo Dios estaba con Daniel. Era un verdadero testigo. Y eso es lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Por eso, preciosos hermanos, ustedes son evangelistas muy importantes. Que tiremos todo malentendimiento, que tiremos toda herida, que tiremos toda incredulidad. Jesús el Cristo ha consumado todo. Aférrense a Cristo, disfruten del reino de Dios, experimenten la llenura del Espíritu Santo, teniendo cada día, como tenía Daniel, mis tiempos personales con Dios. Empiecen a entrar en ese tiempo, a concentrar la palabra, la pueden memorizar, transcribir, escuchar, leer. Luego oren profundamente, disfrutando. Después hágase una lista con personas de su familia, de sus amigos que todavía no conocen a Cristo, apúntenlos. Y en ese tiempo cada día oren por ellos. Van a ver el poder de Dios, van a ver cómo Dios levanta esas obras de salvación y los levanta como evangelistas, como testigos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra tan importante que Dios nos da y que Él mismo va a cumplir en nuestras vidas y en nuestros campos. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Dios, porque Jesús el Cristo ha consumado todo en la cruz. Padre, bendice cada hermano y hermana, estos discípulos, estos obreros tan importantes que has llamado desde antes de la fundación del mundo, que los sigas llenando con el poder, con tu Espíritu Santo, y que los sigas levantando como testigos para que se salven primeramente sus familias, sus campos, toda Colombia, todos los países hispanos y hasta las 237 naciones. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén.